vez nos vamos a centrar en la política porque el 23 de agosto que nos vimos hicimos algo mucho más general. Pero como hay tantas cosas que explicar en el aspecto político, he preferido centrarme en eso. Normalmente no hablo más de 45 minutos, pero como la cosa es tan enredada, de repente me toma un poquito más de tiempo, desde ya me disculpo. Bien, me habían pedido elecciones regionales y municipales, un comentario, pero lo central va a ser el momento político. Sobre las elecciones, lo primero que hay que señalar, ¿no es cierto?, es la cantidad de lugares donde se ha realizado estas elecciones, y en esta diapositiva lo que les señalo es en qué regiones han habido mayor cantidad de movimientos regionales, ¿no? Esta segunda es para que ustedes sepan quiénes son los ya elegidos, ¿no? No la voy a leer, pero ahí están. De los 25 regiones, 16 lograron elegir, es decir, pasar el 30% de votos válidos que la ley reclama. Y estas son las regiones donde vamos a ir a una segunda vuelta. Si hay alguien de alguna de estas regiones y quiere saber entre quién va a ser esa segunda vuelta, en las preguntas se lo puedo absolver. Algunos comentarios sobre esta situación. Lo primero es que en realidad no se puede hablar de qué partidos o qué movimientos regionales ganaron o perdieron. Es decir, no podemos hablar de debilidad o fortalecimiento de movimientos regionales o de los mal llamados partidos nacionales. ¿Por qué? Porque en cada elección los candidatos se ubican en el movimiento regional o partido nacional que mejor les conviene a sus intereses. Hoy puede ser Somos Perú, mañana será PP, pasado será Podemos, ¿no? En realidad los usan más como franquicias o vientres de alquiler. Y una vez que ganan, no tienen mayor relación con los mismos. Por eso son elecciones donde no se juegan visiones ni del país, ni de la región, ni del nivel local. No hay propuestas que diferencien a un sector de otro. Pero un segundo comentario es sobre que esta campaña en realidad se convirtió en un festival de ofrecimientos que no correspondían a las No verdaderas se funciones. escucha. ¿Perdón? ¿No se escucha, dicen? Ah, Se escucha decía, muy bien, Pilar, se allá escucha es que bien. Ha de alguien ser dijo, el audio de la persona. allá, Adelante. decía que ha sido un festival de ofrecimientos porque ofrecían cosas que no correspondían a las funciones y atribuciones que tenían los cargos a los que aspiraban, ni a nivel regional ni a nivel distrital, ¿no? Una tercera observación es que hay un alto personalismo incluso en los movimientos regionales. No son en realidad movimientos. Pongo dos ejemplos de dos ganadores. En Puno ganó Richard Janco Sonco. Su partido es Reforma y Honradez, que son las iniciales de Richard Janco. Y su símbolo es un corazón, que es el significado de Sonco en quechua. En Arequipa ganó Rogel Sánchez, un ex rector de la Universidad de San Agustín, y le puso a su movimiento Yo Arequipa. Es decir, un individualismo increíble, ¿no? Una cuarta observación es que ha sido una competencia entre minorías. Los ganadores, ¿no?, en realidad no han logrado, sobre todo a nivel provincial y distrital, donde no se exige 30%, sino solo se exige una mayoría, el que tiene más que el otro, no han logrado captar ni a la cuarta parte del electorado. Es decir, la representatividad de las autoridades elegidas es desde el saque muy baja. Y quinto, los resultados de las elecciones reiteran la urgente necesidad de reformas políticas y electorales que nos permitan contar con filtros adecuados para excluir candidatos con antecedentes de corrupción y de violencia familiar, y que también nos permitan que los que compitan sean verdaderas organizaciones, ya sean nacionales, regionales o locales. En realidad esta competencia ha sido entre vientres de alquiler o franquicias, como le llaman otros. Sexto, es que las campañas electorales, y lo hemos visto en esta, son el germen a partir del cual se reproducen prácticas corruptas. ¿Por qué? Porque el financiamiento de las campañas, esto que estamos viendo ahora a nivel nacional
con el presidente Castillo, se da en todos los niveles y el financiamiento lleva luego a que el que te financió le des las obras públicas y que los financistas busquen recuperar su inversión, ¿no es cierto?, a través de el otorgamiento de puestos públicos para que ellos puedan hacer sus negocios. Por eso que entre las reformas que debemos exigir es una mayor vigilancia del financiamiento político y hay que fortalecer el sistema electoral para que se preocupe más de informar sobre la trayectoria de los políticos. Los esfuerzos por informar han sido más de entes privados que de los organismos estatales. Séptima observación, estas elecciones indican un creciente ausentismo electoral. ERM es elecciones regionales y municipales. Si ustedes ven, el ausentismo ha ido creciendo. Y esto es porque la gente en realidad está bastante fastidiada en que ya a todo nivel, ya no solo en las elecciones presidenciales, tenga que estar eligiendo siempre entre cáncer y SIDA, ¿no? Y entonces ya, eso ya lo tiene hasta acá, entonces algunos prefieren, pues simplemente no asistir. Llamó la atención que de los 16 gobernadores electos, 10, según lo que yo he averiguado, y 13, según otros, tenían antecedentes de investigaciones o condenas por corrupción u otros delitos ambientales, problemas familiares, etc. Y a pesar de eso han sido elegidos. Entonces muchos se preguntan, ¿no?, ¿cuáles son los criterios del voto popular? Y hay hasta ahora 3 explicaciones sobre todo. Una es que la gente no está informada de los cargos de corrupción o de cualquier otro delito, o si lo está, ¿no es cierto?, los términos que se usan son muy técnicos y entonces la gente no los comprende, ¿no? Colusión, cohecho, malversación, para la gente es chino avanzado. Pero la segunda es que el votante sí está informado, pero no confía en el Poder Judicial. Recordemos que la experiencia del pueblo con el aparato de justicia siempre ha sido muy negativa. Ese aparato siempre lo ha despreciado, ¿no es cierto? Siempre le ha exigido regalos para poder agilizar los trámites y entonces, ¿no?, su misma experiencia le dice que no es confiable y por tanto piensan que las acusaciones, ¿no?, que se hacen a los candidatos en realidad son acusaciones de sus enemigos políticos, es decir, es persecución política. O sea, hay una falta de credibilidad del aparato de justicia peruano que hace que no se tome en cuenta, ¿no?, los antecedentes de los candidatos. Y tercero, la gente, sabiendo que todos son malos, busca el menos malo, ¿no? Busca el que al menos le va a dejar algo o va a hacer algo. Ustedes que trabajan con la gente, creo que es muy importante tratar de entender y recoger cuáles son los criterios, ¿no?, que usa la gente para definir su voto, porque la mejora en la calidad de las autoridades que elegimos va a depender de 2 cosas. Por un lado, de que se mejore la oferta, es decir, que mejoremos la calidad de candidatos que postulan, pero por otro, que entendamos los criterios que usa la gente para definir su voto, para poder orientar mejor. Algunas palabritas sobre Lima. Rafael López Aliaga. Los votantes de Lima son casi 7,5 millones. Los votos recibidos por López Aliaga, son 1.401.000. Son el 26% de los votos válidos. Es el alcalde de Lima elegido con la más baja votación de los últimos 42 años. Entonces, esto que comentábamos sobre las elecciones nacionales también se ha dado en el caso de Lima. Es decir, López Aliaga tiene muy baja, digamos, legitimidad al iniciar su periodo. Pero hay un dato que sí es un poquito preocupante, y es que el 50% de los votos válidos, ¿no?, fueron para Porqui, es decir, para López Aliaga y para Urresti. Y ambas opciones eran opciones autoritarias, conservadoras, no respetuosas de los derechos humanos ni del medio ambiente, y con tintes misóginos y homofóbicos, ¿no? Y no parecía importar los antecedentes de ambos. Entonces ahí también hay algo que auscultar para las hermanas que trabajan en Lima. Recuerden que López Aliaga es una persona bien controversial, ¿no es cierto? Planteó la muerte a Cerrón, ¿no?
la persona que buscaba que le autorizaran a morir, que le mandó que se mate ella sola, a una periodista le dijo que era un ignorante de porquería, ¿no? Planteó la muerte de Castillo y luego dijo, yo predico amor, ¿no? Es una persona bien controversial y en realidad su paso por la municipalidad es el primer peldaño para aspirar a la presidencia. Él lo ha negado, pero este es un tuit original de él, de hace más de un año, donde él dijo que estaría en la municipalidad 3 años para ordenar las cosas, construir las obras que la ciudad necesita, y luego iba a dejar el cargo a otra persona porque iba a presentarse a la presidencia. El premio consuelo para nosotros, para los que no estamos de acuerdo con este señor, es que históricamente los alcaldes de Lima jamás han podido llegar a la presidencia. Así que, de repente también, ¿no es cierto?, se quema en la municipalidad y ya tenemos, ¿no?, un candidato menos para el 2026. Eso sobre las elecciones. Si alguien quiere algo más, en las preguntas. Pasemos ahora a lo que es más grueso, que es la actual situación política. Esta caricatura de Carlín es una síntesis de lo que está sucediendo, ¿no? Si ustedes ven allí, tenemos ahí él le pone todos contra todos, ¿no? Ahí tenemos, por ejemplo, ¿no es cierto?, al presidente peleándose contra el Congreso y contra la Fiscalía. Pero tenemos al Poder Judicial, ¿no es cierto?, peleándose también contra el Congreso y contra la Fiscalía. Y tenemos al Congreso, ¿no es cierto?, peleándose contra el presidente en alianza con la Fiscalía y peleándose contra el Poder Judicial. Es decir, realmente es una situación bastante peculiar la que hoy estamos pasando. Veamos brevemente los protagonistas de esta situación, que es claramente una crisis política muy seria. Primero, el presidente Castillo. ¿Qué es eso? Hay un micro, por favor, si lo pueden apagar. Ya, gracias. El presidente claramente es inepto en el ejercicio del cargo, lo estamos viendo, ¿no?, con varios de los problemas que estamos teniendo hoy. Y hay serios indicios de corrupción, tiene investigaciones preliminares en la Fiscalía por organización criminal, encubrimiento personal, contra la Administración de Justicia, tráfico de influencias, por varios casos que ya conocemos y de los cuales hemos hablado en anteriores encuentros y que ahí solo se los recuerdo, ¿no? Por otro lado, tampoco ha cumplido con sus promesas electorales, pero mantiene un 25% de aprobación desde hace ya varios meses, como lo indica esta diapositiva, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, esta es la aprobación. Desde abril, más o menos, se ha mantenido, la última lectura es de octubre, ¿no?, el 22 de octubre, y mantiene un 25% de aprobación, ¿no? En agosto les expliqué por qué se explica, pero también esta carlincantura, es decir, caricatura de Carlín, también lo explica, ¿no? Es decir, la feroz oposición que recibió desde la segunda vuelta, ¿no?, y todos los intentos de fraude y todo lo demás, ¿no es cierto?, ha hecho que ya la gente no crea, este 25% que lo apoya, no crea en las acusaciones que se le hacen. Tenemos un segundo actor de esta crisis, que es el Congreso, respaldado por los llamados poderes fácticos, los medios de comunicación, el empresariado, y cuyo único objetivo del primer día de funciones es vacar al presidente, ¿no es cierto?, y es un Congreso que legisla solo en función de intereses privados, mafiosos y fundamentalistas de sus miembros. El bien común no está en sus prioridades. Y ha hecho cambios en la Constitución para lograr el viejo anhelo aprista de que el Parlamento sea el primer poder del Estado, cambiando el sistema peruano, que era de presidencialismo parlamentarizado, a uno de autoritarismo parlamentario. ¿Cómo? Haciendo sucesivas modificaciones a la Constitución, que según ellos es sagrada y que no se debe modificar, salvo por ellos. Y tenemos una fiscal de la Nación seriamente cuestionada por las acciones tomadas para proteger a sus dos hermanas, a Emma y a Ruth, siendo lo más serio la acusación de Emma. La de Ruth es más administrativo, ¿no? La acusación contra Emma es de liberar narcotraficantes a cambio de coimas y tiene un gran desbalance patrimonial. ¿Qué significa eso?
que los ingresos que ella tiene no calzan con los gastos que ella tiene, ¿no? Por eso es que para ENMA se ha dictado 36 meses de impedimento de salida del país. Lo que está haciendo la fiscal en este caso es una clara obstrucción a la justicia y hasta encubrimiento. Para los que dudan que sea cierto, les dejo acá una buena síntesis de César Prado de IDL Reporteros, donde indica todas las propiedades y viajes que ha hecho la hermana de la fiscal, Emma Benavides, y que no cuadran con los 7.000 soles que les pagan como jueza. El cuarto actor de esta crisis es una sociedad civil y una opinión pública que mayoritariamente plantea resolver esta crisis yendo a elecciones generales, es decir, el famoso que se vayan todos, presidencia y Congreso, pero que no tiene la organización, la coordinación, ni los canales para lograrlo. Y está más ganada por los múltiples problemas económicos y sociales que afronta en su vida cotidiana y que el Estado no atiende, ¿no? Estamos viendo en estos días el grave enfrentamiento entre la población aguajún, ¿no es cierto?, en Datem del Marañón, que ellos se han enfrentado a mineros ilegales y los mineros ilegales han retrucado incendiando, ¿no es cierto?, Odefrocop, que es la organización de estos. Aquí debería haber un Estado, ¿no es cierto?, sancionando a los mineros ilegales, pero como el Estado está ausente, ¿no?, hay un enfrentamiento entre la población aguajún y los mineros ilegales de esa zona. Y así como eso, hay múltiples problemas, ¿no es cierto?, que el Estado no atiende y que la gente tiene que atender. Es en ese contexto de estos cuatro actores que nosotros ya hemos trabajado bastante en reuniones anteriores, por eso solo estoy sintetizando, que se da la denuncia constitucional fiscal contra el presidente ante el Congreso, ¿no?, buscando, como el primer día, sacarlo del poder. No es la única, hay dos más que voy a presentar, pero esta es la más seria, ¿no? Hay que decir que es la primera vez que se investiga a un presidente en funciones. Esto es inédito en la historia del Perú. Los cargos sabemos que son organización criminal agravada, tráfico de influencias y colusión. La primera es fácil de entender, ¿no es cierto?, que ha creado una organización para hacer actos ilegales. Tráfico de influencias también es fácil de entender. Colusión es más difícil, por eso ahí se las pongo. Colusión es el delito cuando un funcionario se pone de acuerdo con otros, privados o del Estado, en procesos de adquisición de bienes, de servicios, de concesiones u obras, o cualquier operación que se realice en el Estado para beneficio propio. Los cargos son referidos sobre todo a Puente Tarata, a Petroperú, pero también a todos los otros que están en la diapositiva de arriba, ¿no? El expediente presentado tiene 355 carillas y esto tiene para rato. ¿Por qué? Porque en el procedimiento parlamentario hay una serie de pasos. El paso para que esto llegue al Pleno del Congreso por lo menos tiene 3 meses y de ahí hay otros meses más. O sea que esta acusación no se resuelve sino por lo menos en 5 o 6 meses. Y la acusación está basada en una propuesta desarrollada por dos académicos, los abogados Luciano López y César Azabache. Pero el detalle es que ellos son especialistas en derecho penal, pero no constitucionalistas, es decir, no abogados especializados en el derecho constitucional, ¿no? Basada en esta propuesta académica, el pedido de la fiscal, que al comienzo era súper enredado, yo he escuchado innumerables discusiones entre abogados para ver qué pedía la fiscal, pero al final lo que queda claro es que lo que quiere es que se suspenda, que el Congreso decida suspender la aplicación de un artículo de la Constitución, el 117, que señala las únicas razones por las cuales el presidente puede ser acusado, y entonces le permita acusarlo por corrupción, ¿no? Y propone que para lograr eso se aplique unos artículos de una Convención de Naciones Unidas que el Perú firmó en el año 2004, ¿no?, sobre la corrupción. Este en realidad es un adelanto navideño para el Congreso, el que ha hecho la fiscal. ¿Por qué? Porque con esta fórmula, ¿no es cierto?, sacas a Castillo, pero no tienes que llamar a elecciones generales. ¿Por qué? Porque en realidad lo que haces es lo suspendes. Y entonces, como está suspendido, ¿no es cierto?, no es que ha terminado su mandato. Pasa el presidente del Congreso al Ejecutivo y los congresistas se quedan hasta julio del 2026. Es decir,
Mejor regalo del niño Dios no hay, ¿no? Y la fiscal se basa para esto en este artículo, interpretándolo de una manera según la cual este artículo reemplazaría al artículo 117 de la Constitución, ¿no? Ahí también se los dejo para que lo lean con calma. Algunas reacciones a esta propuesta. Amplio respaldo en los medios de comunicación, en el empresariado, en partidos como Fuerza Popular, Renovación Popular, Avanza País, la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes, ¿no? Retirados de las Fuerzas Armadas, que están teniendo un papel político muy importante, ¿no? El IPAE y la comentarista Rosa María Palacios, que es importante porque es la que más seguidores tiene, ¿no? La Unión de Gremios Empresariales sacó un pronunciamiento donde decía que había que tener firmeza contra todo acto de corrupción que atente contra nuestro país, venga de donde venga, ¿no? Y señalaba que ya el país no soporta esta inestabilidad y la incapacidad de gestión del Estado. Lo que pasa es que no tienen mucha legitimidad, porque recuerden que los empresarios también han estado metidos en actos de construcción, de corrupción. Recuerden el caso del Club de la Construcción. En cambio, Marcos Cifuentes, que es otro comentarista en La Encerrona, dice que esta propuesta de la fiscal es un malabarismo legal, una leguleyada, es decir, algo que no está bien. Y constitucionalistas, es decir, abogados, ¿no? Especialistas en la Constitución, de diversas tendencias políticas, no solo de progresistas o de izquierda. Domingo García Belaúnde es un conservador, Ernesto Blume es otro conservador, Eloy Espinosa es un progresista. Dicen que esta no es la ruta, es decir, que lo que ha hecho la fiscal de la Nación constitucionalmente no es el camino adecuado. Y el expresidente colombiano, Samper, señala que en realidad esto es la aplicación de lo que se llama como lawfare. ¿Qué cosa es lawfare? Es el uso de la Poder Judicial para deshacerte de enemigos políticos. Ustedes recordarán el famoso caso de Lula en Brasil. En las elecciones anteriores, él llevaba la ventaja, ¿no? Le plantearon una serie de cargos, lo metieron preso y entonces no pudo postular. Posteriormente se determinó que esos cargos no eran ciertos y la Corte Suprema de Brasil anuló su sentencia, ¿no? Eso es lawfare, ¿no? Y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos señala que al que toca resolver este asunto no es al Congreso peruano, sino al Tribunal Constitucional. Entonces, como verán, hay opiniones a favor, opiniones en contra, ¿no? Gustavo Gorriti tiene una opinión, porque a él lo cito más in extenso, porque ustedes deben conocerlo, es uno de los grandes que ha peleado siempre contra la corrupción a través de sus informes en IDL Reportero, ¿no? Y él señala 4 cosas. Primero, no hay duda que Pedro Castillo tiene casos de corrupciones reales, potencialmente graves. Aunque él dice en dimensión banda del choclito, o sea, de grupo improvisado. No hay organización criminal ahí, ¿no? Está más a nivel de escaperos o carteristas. Pero segundo, señala que la fiscal se centra en Castillo y olvida otros casos graves, como el de Rafael López Aliaga, que tiene una investigación preparatoria, es decir, más avanzada que la de Castillo, que es preliminar, por lavado de activos, y el de sus hermanas, ¿no? Emma y la otra. Tercero, él señala que los medios de comunicación presentan la situación como si el país no puede aguantar un minuto más, y eso no es cierto, ¿no? Y también presentan cualquier diálogo de los congresistas con el Ejecutivo como por dialogar ya es delito. Y él recuerda que diálogo y negociación son parte del juego democrático. Recordarán un famoso dirigente aprista que decía, Ramiro Prealé, que decía, ¿no es cierto?, conversar no es pactar. Y también señala que los congresistas es legal que hagan gestión de los intereses de los lugares donde representan. Eso es delito cuando a cambio de eso reciben un soborno, pero si no es legítimo. Y señala él que los medios todo lo convierten, si es del otro lado, todo es delito, y no es así, ¿no? Y por último señala que en realidad esta acusación fiscal es una maniobra que toma la lucha anticorrupción como pretexto para sacar a Pedro Castillo para poner algo peor. ¿Por qué dice poner algo peor? Porque se pondría al actual presidente del Congreso, ¿no es cierto?,
que es un ex militar que incluso tiene acusaciones de violación de derechos humanos, ¿no? Para él esto no es en defensa del pueblo ni de la democracia, es una pelea, ¿no?, entre diferentes facciones mafiosas. Hay varios asuntos en disputa, ¿no? Esto ha estado enredadísimo, ¿no? La primera cuestión en disputa frente a la propuesta de la fiscal es lo que ella dice, que el tratado está por encima de la Constitución peruana, ¿no? Pero la primera discusión es si la Convención sobre la Corrupción de las Naciones Unidas es tratado de derechos humanos y por tanto tiene rango constitucional, ¿no? Eso está, porque unos dicen se está extrapolando el asunto. Segundo, la discusión es si se puede o no abrogar. Abrogar es un término que significa dejar sin efecto jurídico, es decir, pasar por encima del artículo 117 usando la Convención de Naciones Unidas sobre la corrupción. El tercero es que en el caso que sí fuera tratado de derechos humanos, no ha sido aprobado como se debe aprobar un tratado, ¿no? Porque para eso se requerían 87 votos y una reforma constitucional, y no se ha hecho. Por lo tanto, el tratado no se puede aplicar al artículo 117. Y el cuarto es si el camino es suspender la aplicación del artículo 117, o más bien lo que pide el tratado es que se hagan reformas constitucionales para incluir allí, ¿no es cierto?, el tema de corrupción. Y se señala que el Congreso peruano no tiene competencia para dejar sin efecto, eso es inaplicar ningún artículo de la Constitución. Para lo que tiene competencia es para reformar la Constitución, pero en 2 legislaturas con 87 votos, o una legislatura con 66 votos y referéndum, es decir, consulta a la ciudadanía. Entonces, la parte legal y jurídica es súper complicada, súper enredada. Ustedes van a encontrar abogados que dicen que sí, abogados que dicen que no, ¿no? Comentaristas que dicen que sí, comentaristas que dicen que no, pero lo cierto es que hay muchos temas en disputa aquí, ¿no? Y la otra gran discusión es sobre qué procedimiento hay que seguir. Eso es muy importante, porque según algunos procedimientos solo necesita 50 votos, y eso tiene la oposición, pero según otros procedimientos necesita 66 votos, y eso no tiene la oposición, ¿no? Igual, la otra discusión es si se requiere una votación o 2 votaciones. Es decir, esto es chino avanzado, pero si a alguien no le queda claro por qué es chino avanzado, en las preguntas se los hago saber. Por eso también es que la población no mira el asunto, porque es tan enredado, ¿no es cierto?, que uno no entiende. ¿Cuál ha sido la respuesta del gobierno frente a este pedido de destitución, de suspensión, etcétera? Primero, meterle varias denuncias a la fiscal de la Nación. Le han presentado 4 denuncias ante el Congreso, pero eso no va a proceder porque la fiscal y el Congreso están actuando en pared, es decir, son aliados. 2 denuncias ante la Fiscalía Suprema, tampoco va a proceder porque la Fiscalía respalda a la fiscal. Y una denuncia ante la Junta Nacional de Justicia, que ahí sí no sabemos si va a proceder o no. Pero además, Pedro Castillo ha presentado un recurso contra el Congreso para evitar la acusación y vacancia. ¿Ante quién presenta el recurso? Ante el Poder Judicial. De ahí el pleito entre el Congreso y el Poder Judicial, porque el Congreso ha ido hasta el Tribunal Constitucional para decir que el Poder Judicial no le puede mandar nada a él, lo cual no es cierto, según nuestro orden constitucional. Esto está en trámite. Y lo tercero ha sido acudir a la OEA, ¿no?, para que active los artículos 17, que acá se los dejo, y el artículo 18, que en síntesis dice que cuando hay peligro, ¿no?, de una interrupción democrática, la OEA puede interponer sus buenos oficios para lograr que las partes dialoguen, ¿no?, y se llegue a algo. Es así como se está defendiendo el presidente. La reacción de la oposición frente al pedido del presidente de que entre a tallar la OEA no ha sido la más adecuada. El presidente del Congreso, Williams, ha dicho que lo que decida la OEA no va a afectar lo que ellos están haciendo. La expresidenta del Congreso, que se ha ganado, ¿no es cierto?, el apelativo no de Mari Carmen, sino de Mari Carmen, ¿no?, dice que a nadie le importa lo que diga la OEA, ¿no?
Y el congresista Montoya ha salido a decir que la OEA no debe intervenir en asuntos políticos internos del Perú. Pero es el congresista Montoya, el que fue ante la OEA a pedirle que intervengan, ¿no?, en las elecciones peruanas. Entonces, como ustedes verán, otra cosa que fastidia mucho a la ciudadanía y por eso no hace caso, es que la gente no plantea cuestiones de principios, sino se adecúa, ¿no?, a lo que más le conviene en el momento. Para que Castillo no asumiera la presidencia, la OEA tenía que intervenir en asuntos internos. Ahora, ¿no?, que Castillo ha pedido que la OEA venga, no debe meterse. Decía que habían varios intentos para sacar a Castillo. El más importante es el primero que acabo de detallar, pero hay uno segundo, que es un tercer intento de vacancia, ¿no? ¿Por qué se está corriendo otra vez la idea de vacancia? Porque esperan, porque recuerden que lo primero es suspenderlo, ¿no? Todo lo primero que he desarrollado es para lograr suspenderlo. En el caso de pedido de la vacancia, están confiados que con las 375 páginas de la denuncia fiscal, ¿no?, y la presión fiscal y congresal contra varios congresistas, van a conseguir los 87 votos, que con 87 votos lo lograrían vacar. Hasta ahora tienen 60. No han avanzado mucho, porque en el anterior intento de vacancia lograron solo 55. Gustavo Gorriti señala que se está utilizando el voto en contra de la vacancia, que es un voto legítimo de los congresistas, como prueba de complicidad. Y se les dice, el que no vota a favor de la vacancia o de la suspensión es cómplice de la corrupción. Y con eso están logrando alinear a varios congresistas. Por ejemplo, han logrado que 4 de los llamados niños de Acción Popular firmen la moción de vacancia. Y que gente como Susel Paredes y Flor Pablo, del antiguo Partido Morado, digan que van a votar a favor. Es decir, la presión sobre los congresistas también es muy fuerte para alinearlos, y para eso, otra vez, jugando en pared, el Congreso y la Fiscalía, ¿no es cierto?, piensan que así pueden lograr los votos. Y la otra medida es la suspensión inmediata del presidente. Han planteado que mediante una moción de orden del día se interprete el artículo 114 de la Constitución. Ese artículo dice que el ejercicio de la presidencia se suspende por incapacidad temporal del presidente declarada por el Congreso. Y quieren lograr eso, que el Congreso diga que hay una incapacidad temporal. Para eso requieren 66 votos. Acuérdense que para la vacancia tienen 60, o sea, les falta presionar o convencer a 6, ¿no? Y con esa suspensión cautelar del presidente, mientras dura el trámite anterior, el primero que he descrito, que dura como 6 meses, ¿no es cierto?, entraría el presidente del Congreso al Ejecutivo. Beatriz Ramírez, una abogada constitucionalista de la Universidad Católica, dice que la vacancia no pasa estándares internacionales de procedimiento y de respeto a la política representativa. ¿A qué se refiere en respeto a la política representativa? En que el presidente ha sido elegido por más de 11 millones de peruanos. Y no puede ser que 87 votos, ¿no es cierto?, cambien, ¿no?, lo que fue la decisión de más de 11 millones de personas, ¿no? Y también que el razonamiento para aplicar la vacancia tiene que ser universalizable. ¿Qué significa eso? Que se aplica para Castillo, pero se aplica para todos los demás, ¿no? Y lo otro que dice esta constitucionalista es que el artículo 114, que ya le leí, que es para suspenderlo, ¿no es cierto?, no puede, no procede porque busca sacarlo con menos votos, precariza la presidencia por el antecedente que se daría y saca vuelta a la elección popular, lo mismo, ¿no? Fue elegido por más de 11 millones, no puede ser que 87 galifardos puedan sacarlo, ¿no? Ella dice, si a eso se aplica, tendría que ser con mayoría calificada, es decir, con 87 votos, y no los tiene. La Comisión de Derechos Humanos de la la Comisión Interamericana de Derechos Humanos justo hizo una visita al Perú del 10 al 13 de octubre para ver dos cosas: la situación política y el problema de los derrames en la Amazonía, ¿no? Y en el informe final dice que en el Perú hay riesgos a la institucionalidad democrática. En cristiano eso significa que hay riesgos de que se interrumpa la democracia en el país. Y hizo un llamado a todas las instituciones, ¿no es cierto?, para que
y sobre todo para que haya un debido proceso y que el Congreso reglamente y delimite, ¿no?, el tema de la vacancia y el tema de la disolución del Congreso, porque como les he explicado en anteriores oportunidades, es la activación que hizo Keiko Fujimori desde el 2016 de estos mecanismos lo que nos tiene en esta crisis política. Entonces, es urgente arreglar esos artículos de la Constitución para poder superar esta crisis política. Decía yo al comienzo en la caricatura que se están peleando todos contra todos, ¿no es cierto? Bien, a la presidenta de la Corte Suprema se le quiere destituir, ¿no?, porque no es aliada de ni uno ni de otro, ¿no? ¿Cuál es el argumento? El argumento es que entre el 2015 y el 2018 su esposo, ¿no?, hizo servicios por 260.000 soles para el Jurado Nacional de Elecciones y que la ley de contrataciones del Estado impide que familiares de jueces supremos contraten con el Estado, ¿no? Sin embargo, el Jurado Nacional de Elecciones se amparó en las excepciones que la ley le permite al jurado en épocas electorales, ¿no? No se está tomando en cuenta eso y se dice que la actual presidenta de la Corte Suprema, Elvia Barrios, ha tenido una falta disciplinaria grave y se tiene, ¿no?, se le tiene que destituir. El asunto todavía está en investigación en la Junta Nacional de Justicia y la misma Poder Judicial ha aclarado eso, que la Junta Nacional no ha emitido todavía una resolución de destitución. Ustedes saben que la jueza Barrios Alvarado es en realidad la presidenta de la Corte Suprema, ¿no? Es un informe que se tiene que debatir en la Junta Nacional de Justicia. Pero además, ¿no es cierto?, está peleado con la Fiscalía, el Poder Judicial. ¿Por qué? Por el caso del juez supremo César San Martín. Algunos de ustedes recordarán que ese es el juez que estuvo en el caso de la condena a Fujimori, por eso es odiado por un sector importante de los políticos. La Fiscalía la ha emprendido contra él por 2 casos de casación. ¿Qué cosa es casación? Es un recurso que se presenta ante la Corte Suprema para que defina qué criterios se deben usar para las sentencias. Es muy importante porque sienta un precedente y las sentencias que tengan que ver con casos similares tienen que seguir. Hay 2 casaciones a las cuales se quiere sacar a San Martín. Uno es el gasoducto del sur, donde una persona implicada en este caso de corrupción, el señor Danós, ¿no es cierto?, ha pedido que se defina como qué se le va a juzgar, como funcionario público o no. ¿Por qué es importante para este señor? Porque funcionario público tiene mayores penas. ¿Por qué dicen que San Martín debe apartarse del caso? Eso es inhibirse. Porque hace años trabajó en el mismo estudio de abogados, Benítez Vargas Ugaz, con el señor Danós. Pero el segundo caso más peleado es el caso Ollanta Humala Danín Heredia. Se ha pedido a la Corte Suprema una casación para que defina si los aportes de campaña de Odebrecht son delitos o son faltas administrativas, ¿no? Eso es muy importante porque eso va a marcar luego todo lo que se haga en los procesos que a mucha gente se le sigue sobre el caso Lava Jato, ¿no? Y la Fiscalía dice, San Martín no puede decidir sobre esto. Y la Corte Suprema le ha dicho, sí puede decidir. ¿Y por qué la Fiscalía dice que no puede decidir? Porque en las agendas de Nadine Heredia había esta información, o sea, escrita por ella, donde se hablaba de un señor, parece decir señor Martín, pero lo interpretaron como San Martín. En su oportunidad, ¿no es cierto?, se le abrió un proceso de investigación y se declaró que no había lugar a ninguna queja frente al juez San Martín. El juez San Martín es un juez bastante íntegro. Rosa María Palacios, que como les dije, está a favor de que se saque a Castillo con la propuesta de la Fiscalía, en este caso discrepa y dice lo siguiente, ¿no? En el caso de la presidenta de la Corte Suprema Barrios, el Tribunal Constitucional hace tiempo determinó que la prohibición de parientes trabajando para el Estado es absoluta para el presidente de la República. Pero en caso de altos funcionarios, no se puede contratar en la misma institución. O sea, habría sido una falta de Barrios si lo contrataba en el Poder Judicial. Pero el Jurado Nacional es autónomo. Y además agrega, Barrios se divorció en el 2015 de este señor. Entonces, ahí es claro que lo que hay es una presión, ¿no?, política para que la Corte Suprema, Barrios en especial, se alinee con lo que se quiere hacer
en el caso Castillo. Y frente al caso de la casación Ollanta Nadine, ¿no es cierto? Rosa María Palacios hace años sostiene, ¿no es cierto?, que lo que ellos hicieron no cumplió con la ley de partidos políticos y los reglamentos del OMPE y del Jurado Nacional de Elecciones. Es decir, era algo ilícito, pero no es delictivo, porque en ese entonces no existía, que después se creó, la figura penal que lo describía como un delito, ¿no? Entonces, vemos acá pues las razones, en el caso de este pleito entre la Fiscalía y la Corte Suprema no están tan claros, y no es que haya corrupción, ni en el caso de la señora Barrios, ni en el caso del juez San Martín. En esta pelea ha entrado a opinar el cardenal Barreto. Ya vamos terminando para poder dialogar, ¿no? En radioprogramas del Perú, él ha dicho que el gran favor que podría hacer el presidente es ponerse de costado, ¿no?, ante la realidad que vivimos y ante las evidencias de corrupción. Y entonces le preguntan, ¿renunciar? Y él dice, exacto. Pero segundo, el Congreso de la República debe asumir su responsabilidad histórica, ¿no?, porque la Constitución le faculta adelantar las elecciones, ¿no?, para posibilitar la transición política que los obispos del Perú pidieron el 18 de agosto, ¿no? Le han dicho de todo, por decir esto, ¿no?, pero es otro actor que acaba de entrar nomás, ¿no? En conclusión, hermanos y hermanas, estamos en una crisis muy compleja y también muy enredada, porque los argumentos legales son súper enredados, ¿no? Yo digo, es chino avanzado, mandarín, entonces no es difícil entender y tomar posición, ¿no? Por otro lado, no hay líderes ni partidos que puedan proponer salidas, que tengan la legitimidad suficiente para proponer salidas, y por eso la intervención de la OEA puede ser positiva porque puede abrir canales de diálogo, y también, ¿no es cierto?, la intervención de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. ¿Por qué es importante solucionar esta crisis? Porque la situación que vivimos no deja atender los principales problemas del país. En una última encuesta del Instituto de Estudios Peruanos, que fue publicada este domingo en La República, el 22 de octubre, ¿no es cierto?, se dice lo siguiente: cuando a la gente se le pregunta, no con tarjeta, escoge entre A, B y C, sino espontáneamente, ¿no?, ¿cuál es el principal problema?, nos dice esta encuesta última, de manera espontánea, es decir, sin que te insinúen nada, el principal problema mencionado es la economía. Sabemos que ahí estamos hablando de ingresos, de empleo, que preocupa más a los niveles socioeconómicos D y E y C, es decir, al pueblo, ¿no es cierto?, seguido de la corrupción, que preocupa más a los niveles A y B, es decir, a la clase alta y a la clase media tradicional. La política, sea la crisis, ¿no?, o los problemas del gobierno, se ubica en tercer lugar. La economía preocupa más en zonas rurales. Entre las mujeres, claro, porque somos las que paramos la olla, ¿no es cierto?, está en primer lugar la economía, mientras que entre los hombres el principal problema es la corrupción, ¿no? Ni economía ni corrupción se están atendiendo adecuadamente. Cuando se piensa en el distrito donde se vive, es decir, cuando la gente ya no se pregunta por problema país, sino problema de tu distrito, la inseguridad es el principal problema, sobre todo en Lima metropolitana, 60% lo dice. En el área rural, el principal problema es la economía, y todo lo relativo a educación, salud o transporte. Y en la urbana, la inseguridad y la economía. En lugar de estar los poderes del Estado tratando de solucionar estos problemas de la población, ¿no sé?, y los problemas graves que en este momento tenemos, ya mencioné uno, el enfrentamiento entre la población aguajún y los mineros ilegales, pero hay una gran conflictividad en el corredor minero del sur. Hay graves problemas de acceso a alimentos por parte de la población, y estamos entrando a un serio problema de abastecimiento de combustible por la crisis de Petroperú. Súmenle a eso las consecuencias de los derrames petroleros en la selva norte, ¿no?, que eso afecta a la población cucama sobre todo, y el tema de la desaparición de mujeres. 36 desaparecen diariamente en el país. Y no nos olvidemos del impacto del cambio climático. Es decir, estos son problemas verdaderos de la población, que no están siendo atendidos por ningún nivel del Estado por estar enfrascados en esa pelea que he tratado de explicar, y que si no lo he explicado claramente es porque de por sí es muy complicada, pero puedo
intentar aclarar lo que no haya sabido explicar. Gracias. Muy bien, Pilar. Gracias por tu exposición. Ahora vamos a ver si hay preguntas, comentarios, reacciones a lo expuesto con tanta claridad por Pilar. Pueden reaccionar con la manito, con las reacciones del Zoom o hablar, simplemente hablar. De Elizabeth Brobor dice, si no cambian las reglas de juego, seguimos igual. Opino que es necesario un cambio de la Constitución. Para cambiar las reglas de juego, no necesariamente tenemos que hacer una nueva Constitución. Hay reglas de juego que se pueden cambiar a nivel de leyes que del Congreso, y hay otras reglas de juego que se pueden cambiar cambiando artículos de la Constitución, como ya se ha hecho. Este Congreso ha cambiado numerosos artículos de la Constitución, ¿no? Y entonces es posible hacer estos cambios de los cuales nos habla ella. El problema es que los congresistas no tienen la voluntad de cambiar ese tipo de cosas. Ellos están haciendo cambios solo que les favorecen a ellos, ¿no? Leyes que les favorecen a ellos, como por ejemplo, y que responden más bien a su visión fundamentalista de la vida, como el último que ha hecho, que es peligrosísimo, que es que dieron una norma para el cual la tenencia de los hijos, cuando uno está divorciado, sea compartida, cuando hasta ahora esos casos se definían uno por el juez de familia o por el juez de turno, ¿no? Lo que han hecho es terrible. No se imagina la cantidad de problemas que va a generar en las relaciones de los pobres niños con sus padres, ¿no? Pero esas son las cosas que a ellos les interesa, o acabar con la SUNEDU, ¿no es cierto? Etcétera, etcétera. Entonces el problema es, como dije al comenzar, que la sociedad civil no tiene la capacidad de presión para lograr, como sí la hemos tenido en otros momentos, para lograr que el Congreso dé las normas que a nosotros nos interesa, es decir, en función del bien común. ¿Puede Castillo disolver el Congreso? Y otra... Para que, adelante. ya, digo, para que Castillo pueda disolver el Congreso, la Constitución dice que el Congreso tiene que haberle negado 2 cuestiones de confianza. Pero justamente una de las modificaciones que ha hecho a la Constitución este Congreso es limitar, estrechar, ¿no?, los casos en los cuales el presidente puede presentar cuestión de confianza. El Tribunal Constitucional ya hace tiempo determinó que en realidad el Ejecutivo puede presentar cuestión de confianza por cualquier cosa, que es una cosa amplia que ellos tienen. Pero este Congreso la ha vuelto a reducir, no tomando en cuenta lo que ha dicho el Tribunal Constitucional. Y entonces es muy difícil que el Congreso le niegue la confianza, porque sabe que de negarlo, ¿no es cierto?, activa la posibilidad de su disolución. Y retornar a la Constitución del 79 mediante decreto de gobierno sería una salida. No, porque eso sí sería una infracción constitucional que haría que Castillo sea sacado legalmente del poder. Los cambios de la Constitución solo se pueden hacer o por una asamblea constituyente o por el Congreso, pero el Congreso, para hacer cambios de cualquier artículo de la Constitución, tiene que lograr una votación de 87 congresistas a favor en 2 legislaturas distintas, ¿no? O 66 congresistas a favor, y se va a referéndum para que sea la población la que tome la decisión. O sea que no es posible por decreto volver a la Constitución del 79. ¿Alguna otra pregunta? El PowerPoint está en el chat por si lo quieren bajar
Y mientras tanto, ¿alguna otra reacción o pregunta? Esperar que la OEA se pronuncie. Sin embargo, el Perú no ha parado. Seguimos laborando cada día y los precios siguen en subida. Ya, ahí tres cositas, ¿ya? Para que quede claro. Lo que se le ha pedido a la OEA es que posibilite, ¿no?, un diálogo entre las partes en conflicto. Las más antiguas recordarán que durante el gobierno de Fujimori, cuando hubo su tercera reelección, hubo una crisis política muy fuerte. Y entonces la OEA entró y estableció una mesa de diálogo entre las diferentes partes en conflicto, con participación de también la sociedad civil. Estuvo la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, estuvo las iglesias, la católica y la evangélica, etc. Y en esa mesa de diálogo se llegaban a acuerdos que luego el Congreso o el Ejecutivo, depende de quién le correspondía, los implementaba. Entonces, la OEA lo que va a poder hacer es eso, es decir, primero, ¿no es cierto?, posibilitar el diálogo entre partes en conflictos que no quieren sentarse a dialogar. Recuerden que cuando asumió la presidencia del Congreso, la anterior congresista, Lady Camones, y el actual presidente Williams, el Ejecutivo los invitó a Palacio para dialogar y se han negado a ir. Eso no es democrático. La democracia es diálogo, negociación de ambas partes. Pero segundo, la importancia de lo de la OEA es que la OEA puede generar un respaldo internacional a una salida democrática, ¿no?, o puede generar un repudio internacional si es que se saca a Castillo sin tener en cuenta los procedimientos que marcan nuestra misma legalidad. Es decir, el reconocimiento internacional es muy importante. Recuerden ustedes que cuando Fujimori da su golpe de Estado, los más antiguos por supuesto, a nivel internacional no se acepta y se le obliga a llamar a un Congreso Constituyente Democrático para volver a la normalidad. Es decir, la presión internacional ayuda en estos casos. Ese, digamos, sería el segundo objetivo de la presencia de la OEA, ¿no? Y es cierto lo que dice por otro lado, por eso decía que son tres cosas, de que nosotros no paramos porque tenemos que vivir, ¿no? Y estamos más bien que viviendo, sobreviviendo, ¿no? Justamente lo que mencionas, que los precios siguen en subida, claro, siguen en subida. Expliqué en anteriores reuniones que el origen es básicamente internacional, pero que ese problema que nos viene de fuera podría ser atenuado con medidas que tome el gobierno para que el impacto no sea tan fuerte en los sectores populares. Pero el gobierno se pasa las 24 horas, ¿no es cierto?, buscando responder a los ataques del Congreso. Y el Congreso se pasa las 24 horas viendo cómo saca al Ejecutivo. Y entonces ninguno está interesado en atender este grave problema que hoy estamos teniendo de la inflación, es decir, del alza de precios. ¿La insurgencia popular sería una salida a todo este desorden político? Si por insurgencia popular estás mencionando que la gente, como está proponiendo Antauro Humala, vaya y cierre el Congreso, no es solución, porque no solo necesitamos que se cierre el Congreso, sino también necesitamos que se vaya el señor Castillo. Es decir, lo que necesitamos es volver a elegir a nuestras autoridades, ¿no? Pero hoy no creo que haya posibilidades de una insurgencia popular. Entonces, es una salida que no está considerada entre las posibles salidas de esta crisis. Si se llega a la vacancia de Castillo, ¿qué opciones hay? Cuando estamos hablando de vacancia, solo para asegurarme que estamos entendiendo lo mismo, es que el Congreso por 87 votos dice que Castillo ya no es presidente, inhabilita a la señora vicepresidenta, que ya están en ese camino también, y entra el presidente del Congreso. Y ellos se quedan dirigiendo el país. Ahí una posibilidad es que la población, así como sacó a Merino, salga y lo saque. Y la otra es que la población no haga nada y ellos logren quedarse, ¿no? Pero también dependerá mucho de la reacción internacional, ¿no? Si permite este atropello, porque
como digo, la vacancia, como ya le han dicho constitucionalistas, es decir, especialistas en la Constitución, no es un camino válido. Según lo sucedido con los congresistas que han actuado de forma discriminatoria con el congresista que violó a una secretaria en el Congreso, ¿no serían argumentos como para disolver el Congreso? Lamentablemente no, porque en la Constitución dice claramente cuál es la única posibilidad de disolución del Congreso, cuando el Congreso ha negado 2 cuestiones de confianza presentadas por el Ejecutivo, y esto lo puede hacer el Ejecutivo en los 4 primeros años. En el último año no puede hacerlo. Cualquier otra salida no sería constitucional. Es verdad que ha sido vergonzosa la actuación del Congreso frente al congresista que violó a su secretaria. Solo lo ha suspendido, ¿no?, 6 meses por haber tomado licor en el Congreso, pero no por la violación. Y también ha sido vergonzosa la actuación de la Fiscalía, porque eso estaba considerado como si la Fiscalía actuaba durante las 24, en las siguientes 24 horas, el tipo podría estar ahora preso, ¿no? Pero ese es justamente el problema que tenemos. Tanto Congreso como Fiscalía solo tienen un objetivo: sacar a Castillo. Todo lo demás que pasa en el Perú no les interesa. Por eso digo que la situación actual no permite atender nuestras necesidades. ¿Por qué no nombraste a la Boluarte? ¿No pinta, no entra en el caso de vacancia, suspensión? Ya, no la nombré porque en los 3 casos el supuesto es que primero eliminan a Boluarte. ¿Y cómo lo van a eliminar? Hay una norma que señala que un funcionario público no puede a la vez tener otro cargo con el cual se relaciona con el Estado. Y Boluarte entra como ministra, ¿no es cierto?, y sigue en la directiva del Club Apurímac. Y en su condición de presidenta del Club Apurímac manda una serie de oficios a la municipalidad. Es una falta menor, ¿no?, pero utilizando lo que se llama el lawfare, es decir, la justicia para deshacerte de quien no te conviene, ¿no?, le han armado un expediente y piensan inhabilitarla. Por eso es que no la nombré, porque en realidad no hay casi posibilidad, ¿no?, que Boluarte, que si suspenden a Castillo, Boluarte entre, ni si lo vacan, ¿no? Se ha hecho un llamado a manifestarse por la vacancia de Castillo por parte de la Iglesia. ¿Qué opinas de eso? Que yo sepa, esa no es la posición de la Iglesia. La posición de la Iglesia está clara en el comunicado del 18 de agosto, y es llegar a una solución política que implica, en el contexto, si se lee bien eso, porque acuérdense que son medios diplomáticos, enrevesados los obispos, lo que plantean los obispos es lo que ha dicho el cardenal Barreto, es decir, ir a nuevas elecciones. Se va a Castillo y se va el Congreso. Lo que pasa es que los medios de comunicación, recuerden lo que señalé que dice Gustavo Gorriti, solo enfocan una parte de lo que ha dicho Barreto. Es decir, Barreto ha pedido la renuncia de Castillo, es lo que se dice, y no se dice la otra parte. Y ha pedido que se llame elecciones generales, ¿no? Eso no lo ponen. Pero que yo sepa, la posición oficial de la Iglesia no es por la vacancia de Castillo. La vacancia, insisto, yo sé que la cosa es enredada, pero hay que usar bien las palabras. La vacancia de Castillo es que el Congreso, mediante 87 votos, lo vaque por incapacidad moral. Nunca ha sido esa la propuesta de la Iglesia, hasta donde yo sé, salvo que me presenten un comunicado distinto. Bien, el video estará el lunes en la página web, ahí lo pueden ver, descargar, etcétera. Otra cosa, la acusación de la fiscal es inconstitucional, solo basta leer el artículo 117 de la Constitución. 2, no es cierto que la tercera mención de vacancia tiene 60 firmas, congresistas que han dicho que votarán, de ahí a la votación muchas cosas pueden pasar. Tercero, el problema de la crisis es un problema mundial y no culpa directa del presidente. Cuarto, porque un adelanto de elecciones, seamos respetuosos de la democracia y esperemos el 2026. Ya, le respondo. Primero, totalmente de acuerdo con que la acusación de la fiscal es inconstitucional. Es lo que he estado diciendo en mi exposición. De repente no me expliqué bien, pero señalé que no es posible que el Congreso suspenda la aplicación de un artículo de la Constitución. 2,
discrepo porque si entra a la página donde se está llevando la cuenta, hay 60 firmas de congresistas, ¿no?, que se han comprometido a votar. Si lo hacen o no, solo lo sabremos en el momento de la votación, ¿no? Con 60 firmas se puede presentar la moción de vacancia, pero no quieren presentarla hasta no tener la certeza de 87 firmas, para que no les pase como las 2 veces anteriores. Tercero, el problema de la crisis es un problema mundial y no culpa directa del presidente. En ningún momento he señalado que es culpa del presidente, y en mis anteriores exposiciones he señalado claramente el contexto mundial en el cual se da la crisis. Lo que sí es culpa del presidente es no tomar medidas para que los impactos de la crisis sean menores en la población. Eso sí es culpa del presidente porque está ocupado en otras cosas. Cuarto, ¿por qué un adelanto de elecciones? Hay que ser respetuosos de la democracia y esperemos al 2016. Las razones del adelanto de elecciones son varias. Menciono solo 4 porque ya lo hemos trabajado también anteriormente. Primero, este presidente tiene una total ineptitud para manejar el aparato del Estado. Solo menciono 3 casos. Nos dejó sin pasaportes. No ha sabido continuar, ¿no?, el tema de la vacunación que estaba llevando a cabo su primer ministro de Salud, que fue excelente, el señor Ceballos, y que lo cambió para meter a uno recomendado por el señor Cerrón, que hubo que sacar. Metió a otro recomendado por el señor Cerrón, que tuvo que sacar, y acaba de meter a las congresistas portalatino, que te aseguro que también lo van a tener que sacar. Es decir, prioriza en su decisión, en sus nombramientos, no el bien común, sino sus intereses personales. Recuerda que al excelente ministro de Salud Ceballos, el presidente le mandó un WhatsApp, donde le decía que necesitaba el puesto porque era cuota de Cerrón. Un estadista no hace eso, no juega con la salud popular. Tercer prueba de ineptitud total. Ya es la 4ª vez que se licita para comprar urea y lo hacen tan mal que la licitación tiene que ser anulada. Y no sé si tú sabes, pero lo que es la siembra, o sea, la campaña agrícola que se llama en el Perú, comienza agosto-septiembre. Ya estamos en fines de octubre. Y todavía el gobierno no es capaz de hacer una cosa tan simple como comprar urea para distribuirla. Entonces hay una ineptitud que está, digamos, impactando fuertemente en las economías populares. Pero además los indicios de corrupción son gravísimos, ¿no? Por otro lado, tenemos un Congreso cuyas normas que da son en función de intereses mafiosos. Amplió el plazo para que los mineros ilegales puedan seguir trabajando, y cualquiera que ha pasado por la Amazonía, que es donde sobre todo trabajan, sabe que eso destruye el bosque, contamina las aguas, pero sobre todo pone en peligro la vida de los indígenas amazónicos que buscan cuidar el bosque, ¿no? Segundo, este Congreso ha acabado con las pocas reformas que el Perú había avanzado en la educación universitaria. ¿Por qué? Porque los que están en el Congreso responden a los intereses de las mafias que hay en el sector de universidades privadas, ¿no? Pero ha acabado con la perspectiva de género en educación, en un país donde hay un alto nivel de violencia. Te podría mencionar más cosas, pero los oyentes se me cansarían. Es decir, ni Congreso ni Ejecutivo están en función de los intereses del país, están en función de sus propios intereses, ¿no? Entonces, a ambos sectores mafiosos es necesario sacarlos. Ojo que la democracia tiene 2 tipos de legitimidades. Usted está refiriendo a la legitimidad que da el voto. Esa es una legitimidad de origen. Pero hay una legitimidad igualmente importante, que es la legitimidad de desempeño. Es decir, que las autoridades elegidas, ¿no es cierto?, trabajen en función del bien común. Y aquí no estamos viendo eso ni en el Congreso ni en el Ejecutivo. Aquí hay un último comentario. Coméntanos con respecto a la interpretación del artículo 307 de la Constitución, teniendo en cuenta que la Constitución actual no tiene la firma de ningún presidente. Perdón, no tengo en este momento aquí la Constitución y como no soy abogada no lo tengo en mi cabeza. ¿Qué dice el artículo 307 para poder comentarlo?
Vicente. No sé si está Vicente aún. ¿No hay Vicente? A ver, veamos si está. Vicente, ahí estás presente. Ya salió verso. Entonces. A ver, Vicente, si dices que, ¿de qué se trata el artículo 307 que mencionas? No. Ya, entonces queda ahí. De la Constitución del 79, dice. Creo que no tiene audio. Comentó Bueno, ayer. no tengo a la mano la Constitución del 79, disculpa, tendría que buscarle mis archivos, pero eso demoraría un poco. Pero si me manda un correo a mi correo particular, se lo puedo contestar. Mañana lo veo. Muy bien, ¿no hay alguna otra pregunta, comentario? Tienen ahí en su chat nuevamente el PowerPoint y a partir del lunes está colgado. Si quieren leo el artículo 307. Adelante, Isabel. ¿De cuál de las dos constituciones, Isabel? De la del 79. Ya. Esta Constitución no pierde su vigencia ni deja de observarse por acto de fuerza o cuando fuere derogada por cualquier otro medio distinto del que ella misma dispone. En estas eventualidades, todo ciudadano investido o no de autoridad tiene el deber de colaborar en el restablecimiento de su efectiva vigencia. Son juzgados, según esta misma Constitución, y las leyes expedidas en conformidad con ella, los que aparecen responsables de los hechos señalados en la primera parte del párrafo anterior. Asimismo, los principales funcionarios de los gobiernos que se organicen subsecuentemente si no han contribuido a restablecer el imperio de esta Constitución. El Congreso puede decretar, mediante acuerdo aprobado por la mayoría absoluta de sus miembros, la incautación de todo o de parte de los bienes de las personas y de quienes se hayan enriquecido al amparo de la usurpación, para resarcir a la República de los perjuicios que se les haya causado. Ya, mira, la forma como se modifica la Constitución son dos. Una es modificar artículos. Este Congreso intentó modificar, ha modificado muchos, pero intentó modificar 50 más, y es con lo que ya les he explicado, con una votación mayoritaria de 87 votos en 2 legislaturas o 66 votos y un referéndum. Esa es una vía, pero eso es para modificar parcialmente, ¿no? Y la otra, para generar una nueva constitución, es una asamblea constituyente. Y en el Perú, luego del golpe de Fujimori, se llamó a una asamblea constituyente por exigencia justamente de la comunidad internacional y se planteó una nueva constitución, la del 93, que se sometió a referéndum, es decir, todos fuimos a votar si queríamos sí o no. Y al final, el conteo oficial dio sí. Hay un testimonio del que era uno de los miembros del Jurado Nacional de Elecciones en esa época que dice que hubo fraude, que iba ganando el no y se paralizó el conteo. Y luego cuando se retomó, terminó ganando el sí por muy poco margen. Eso es lo que hace que algunos digan que es una constitución espuria. ¿Por qué? Porque fue fruto del fraude, pero eso nunca se ha logrado probar, ¿no? La otra razón por la cual se le rechaza es la actual, la de 1993, es porque es una constitución neoliberal. ¿En qué sentido? En que privilegia los intereses del capital sobre las necesidades de la población. Pero estando vigente la Constitución de 1993, no es aplicable en ningún artículo de la Constitución de 1979. Ese sería mi comentario. ¿Alguna otra pregunta? Creo que no. He enviado nuevamente el PowerPoint que nos dio Pilar. El lunes está colgado el video y el PowerPoint en la página web de la Confer. Pilar, muchísimas gracias por la claridad que nos
Muchas gracias. Aclaras este lío político. Muchísimas gracias nuevamente y gracias a todas y todos los participantes. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. Buenas noches. Muchas gracias. a todos. Muchas gracias. Pilar, gracias Pilar, gracias a todos y todas. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches a todos. Buenas noches. Chaito. Adiós, adiós. Gracias. Chao. Muchas gracias. Buenas noches. Gracias, como siempre. Espléndido, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Adiós, adiós, hasta luego. Dios la bendiga. Cuídese mucho. Gracias. Todavía puedes ir a la procesión. ¿Ah? Todavía puede ir a la procesión. Sí, quien quiera ir a la procesión, vamos. Y luego comer anticuchos por ahí. ¿Mm? Y turrón de Doña Pepa. Mejor hay anticucho con un poco de ají. Un poco de chile. Muy bien, muy bien. Vamos a comer turrón. También turrón con cafecito o un emoliente. Eso, café sin azúcar. Un emoliente. Gracias. Hasta luego. Que estén bien. Hasta luego. Dios la bendiga. Hasta luego, que estén muy bien. Gracias a todos. Chao.